¿Qué tan difícil fue hacer este libro en el sentido de tener que echar tanta memoria histórica del país? Fue muy difícil, pero no tanto por el proceso, Sí, que tiene sus dificultades, sino por la decisión en sí misma. sí. Porque a mí me habían dicho la gente de Planeta, sobre todo Edgar Telles, que ha sido viejo amigo mío y viejo colega, hemos trabajado mucho tiempo y buena parte de estas historias las trabajamos juntos. Él me venía diciendo desde hace rato que escribiera algo sobre mi percepción sobre los presidentes que me han tocado. Mm, Y la verdad me da mucha pereza por muchas razones. Una, que me parece muy arrogante mm, eso de uno salir a decir cosas que ya ha dicho como periodista de alguna manera, y no veía por varias razones que lo pudiera hacer. Eh, una es esa que digo, que me parecía arrogante; otra, que me imaginaba que tenía que ponerme a estudiar y a mm, mirar libros de historia y a ver documentos periodísticos y todo eso, y también me daba mucha pereza y no soy bueno para eso. sí, Hasta que al final, eh, es decir, la respuesta sí, sí fue muy difícil, pero la toma de la decisión. sí. Hasta que al final, el propio Edgar Telles me dijo: hombre, aquí discutiendo con la gente de Planeta, ¿por qué no hace algo que ya hizo hace muchos años Plino Puleyo Mendoza, Mm, que fue mandarles unas cartas a los presidentes o a personajes eh, de su percepción de la mm, época y de ahora? Entonces, esa modalidad me parece, o me pareció lo que es, un poquito más irresponsable, por lo tanto más atractiva, sí, que es más una percepción que una declaración histórica con momentos y con citas y con fechas y eso. mm, Y entonces así arranqué. Yo conocía el texto de Plinio porque él lo había publicado primero en El Tiempo y mm, después lo publicó en un libro. Y dije: no, pues así, hagámosle. Entonces sí, ya había pensado en ellos, ya hacía mucho tiempo que tenía en la cabeza qué pensaba de cada uno y cuáles habían sido mis cambios de percepción de todos los presidentes. Entonces ahí arranqué, y digamos que el trabajo físico fue realmente mm, menos difícil que la decisión. ya. Antes de que nos metamos más con el libro, Roberto, ¿vos cómo te formaste como periodista? Entiendo que es más como un reportero que cualquier otra cosa. Sí, ¿Cómo te pero formaste y por qué en Barranquilla? no, la verdad, yo no arranqué en Barranquilla. Mm, Yo estudié Derecho. mm, Yo estudié Derecho hasta que terminé y no me gradué. ok. No me quise graduar para no. Yo me veía en una oficina con vidrios esmerilados en la puerta en la Jiménez. Dije: no, no, si yo me gradúo, yo sé que yo termino allá porque yo soy muy flojo. Y entonces me fui para el Brasil, supuestamente a estudiar periodismo, porque había una escuela importante en Curitiba, y al final nunca estudié nada. De ahí me fui para Sao Paulo, y estando ahí, Jorge Restrepo, que era profesor de la Universidad de los Andes, cuando yo estudiaba allá, el profesor de filosofía, él era del grupo de Alternativa, de la revista, con Enrique Santos, con García Márquez, Sí, y entonces me pidió que escribiera desde Brasil corresponsalías, y así lo hice. sí, Corresponsalías ad honorem, por supuesto. sí. Pero usted estaba que viviendo la buena vida. No, Había buena vida en no, Brasil en ese no, momento. no, de la mala vida. Yo no tenía plata. Yo ahí hice unos trabajos, varios distintos. Uno de ellos, vender tumbas a domicilio, vender lotes en jardines y cementerios. ¿Cómo así? Y sí, porque había un compañero de la casa en la que yo vivía, que era un grupo grande de estudiantes. Había una persona, una argentina que vivía ahí, que tenía que ver con un cura que era como el que manejaba una cosa de un jardín cementerio. Entonces nos pusimos entre varios a ir a hacer visitas a domicilio, Para vender que la parcelación dentro del lote. para vender
para vender tumbas. Y eso fue escribí algunos artículos freelance allá en Brasil y escribía para Alternativa. No, la situación era precaria, Sí. pero a esa edad uno no le para bolas a eso. Sí, es lo de menos. Exactamente. Luego, entonces, usted empieza a escribir esas reporterías. Exacto. Estaba de corresponsal. Después llego a Bogotá y Enrique Santos, a quien yo no conocía, me contrata para trabajar en la planta de Alternativa, una revista de izquierda Sí. Que ya estaba en una situación económica muy jodida, ya estaba prácticamente en el fin, y yo entré y trabajé, estuve unos meses ahí, no sé cuánto alcancé a estar, yo creo que máximo un año, y cuando la revista ya se iba a cerrar, ya se tomó la decisión de que se cerraba por quiebra, hubo la toma de la Embajada de República Dominicana por parte del M-19, que fue un hecho importantísimo y complicadísimo, sí. Político y de orden público, y entonces la revista postergó su muerte por cuenta de eso, y ese trabajo me tocó a mí, yo fui el encargado de cubrir eso. Entonces digamos que técnicamente yo puedo decir que yo arranqué ahí, pero entonces para contestar a la pregunta, yo soy un periodista pragmático, reportero, reportero que aprendió su oficio trabajando en eso. No tuve ninguna educación periodística, y en esa época apenas estaban empezando a aparecer las facultades de periodismo, estaba en la transición, en la época en que la gente que había trabajado en los medios tenía que demostrarlo y ahí le daban una tarjeta de periodista, o si no había que haber estudiado en una universidad para que se lo dieran. Y así arranqué mi carrera. ¿Y entonces cómo se aprendía? ¿Alguien senior lo cogía a usted y le enseñaba y siempre, le decía? Siempre, digamos, hasta mi época uno aprendía con el oficio. Las personas que trabajaban en los medios eran personas que tenían algo para decir, o que les gustaba el oficio, o que, en fin, eso desde el comienzo del oficio en Colombia. Había historiadores, había políticos, había de todo, filósofos, gente de todo, abogados, gente de toda clase, y esa gente iba aprendiendo, pues eran periodistas empíricos. Esto desde que empezó el periodismo. Aquí empezó la transición, como digo, de que los periodistas tenían que haber estudiado para trabajar. Ahora eso después se acabó, esa exigencia, sí, hace un tiempo, pero en fin, en aquella época la cosa era así. ¿Y en esa época había ya periodistas investigativos o no era usual? Había, no había unidades investigativas específicamente. La primera unidad investigativa que se dedicó a eso fue la que montó Daniel Samper Pisano en El Tiempo, pero fue años después. Okay. Fue años después, no muchos años, pero años después. En los 80, la toma de la Embajada de República Dominicana fue en el 80, me parece. Yo empecé con Alternativa en el 79, y yo creo que muy pocos años después ya Daniel Samper toma lo que había sido un hito en la historia del periodismo en Estados Unidos, que fue la unidad investigativa del Washington Post, claro, cuya investigación sobre Watergate tumban al presidente Nixon. Entonces ya todo el mundo quería, sí, un poco hacer eso. Porque la impresión que yo tengo del periodismo colombiano, y esto por supuesto tiene un grado alto de ignorancia, es que su gran norte es como intentar tumbar presidentes, ¿no? Es como o buscar el escándalo o desenmarañar el entramado, ¿no? Sí, sí, en muchos sentidos sí, no solo el colombiano, sino el de muchas otras partes. A mi juicio es un sesgo excesivo, Yo creo que el periodismo se equivoca creyendo que su función es únicamente esa. Sí. Y los periodistas individualmente también, o algunos periodistas, tienen un poco la noción de que la única manera de construir el pedestal periodístico es mediante una actitud que siempre es una actitud de necesidad de acabar con el poder, sí, con la idea de que el periodismo tiene que ser
cuestionador del poder, lo cual es cierto, pero no es lo único que debe hacer el periodismo. Sí. Entonces yo creo que esa tendencia a que eso sea lo más importante, que no es una tendencia colombiana, sino de muchas otras partes del mundo, es un error. ¿Cuál es la crónica más memorable de su tiempo por Barranquilla? Eh, Que dicen que sus mejores cuentos son los de Barranquilla, por alguna razón. No, lo que pasa es que no tengo una en especial. Yo era redactor judicial en Barranquilla. Okay. Cuando se cerró Alternativa, a mí me lleva a Barranquilla Germán Vargas Cantillo, que era un tipo muy importante del grupo de Barranquilla, amigo de García Márquez y tal. Yo había estudiado con sus hijos, o con uno de ellos en la universidad, con Darío, que estudiaba economía y yo estudiaba derecho. Y entonces cuando él sale, él llegó a ser director de Inravisión, y cuando él se pensiona y yo salgo de Alternativa porque Alternativa se quiebra, él me invita para que hagamos un trabajo periodístico que era encomendado en diarios, que nunca se hace. Le encargaron hacer un libro sobre la historia de los periódicos afiliados a Andiarios, que era la Asociación de Periódicos de Colombia, y empezamos a investigar y todo, y la plata nunca llegó y nunca se hizo, pero nos hicimos muy amigos. Entonces, cuando él se fue para Barranquilla, que era su ciudad y donde él quería estar, y se metió al Heraldo, yo estaba sin trabajo y él me dijo, yo lo que te consiga, te aviso. Me consiguió trabajo de redactor judicial en el Heraldo en Barranquilla. En Barranquilla. Sí. ¿Y usted vivía en Bogotá? Y yo vivía en Bogotá y yo me fui para allá. Sí. Me fui para allá, ya me fui a vivir y allá viví feliz. Y entonces, pero, usted tenía que... Genoma aventurero. Sí, no pero él era joven. Entonces, sí. Entonces toda la responsabilidad. Entonces allá estuve. Hice de todo, hice ese trabajo judicial, hice muchas crónicas dando vueltas por la costa, en fin. ¿Y eso era que ir por la calle? O sea, pínteme un poquito como la escena de cómo eran las crónicas, cómo se buscaban de las todo, historias. había de todo. La mayoría eran unas cosas muy simples, accidentes, asesinatos, digamos, reportería judicial, de esa que en general no tiene mayor gracia. Pero había otras cosas que sí tenían un encanto muy grande, y era el cubrimiento judicial de los grandes crímenes. Barranquilla era y ha sido, yo creo que sigue siendo una ciudad de grandes crímenes, ¿sí? unos crímenes sofisticados, complejos, muy interesantes. Y parte de mi oficio era cubrir las audiencias públicas de los acusaciones de los crímenes, que en aquella época que había jurado de conciencia y todo eso, que después se acabó, pues eran unos espectáculos públicos muy interesantes. Y eso pues en Barranquilla, en un lugar que era el centro cívico, con ventiladores de techo, y los abogados, unos tipos cultísimos. En traje, no, imposible. En traje, digamos en traje, pero en traje tropical. Okay. En traje tropical. Muy interesante y muy apasionante, sí. Todo eso. Y ¿te acordás de algún caso? Me acuerdo de gran crimen. Me acuerdo de varios casos. Hubo un caso que era el caso de Elena Rebaje. Elena Rebaje era una mujer del interior, yo creo que ella era santanderiana, y entonces estaba casada con su marido, creo que era barranquillero, y el marido desapareció. Y entonces la búsqueda del marido desapareció, y la suegra de ella decía que ella la había matado. La mamá del desaparecido decía que ella lo había matado, y nadie le creía, y ella insistía y no sé qué y tal. Al final terminaron encontrando el cuerpo del marido asesinado debajo del piso de la cama de la habitación donde ellos dormían. Entonces eso fue un escándalo, y claro, eso lo transmitían las emisoras en directo, y había muchas cosas. Hubo otro caso que se llamó el crimen de Puerto Mocho. El crimen de Puerto Mocho fue un caso de un tipo
que era un médico que atendía clandestinamente abortos de niñas bien de Barranquilla, con el aborto totalmente prohibido. Y una vez una jovencita que se había tratado de practicar ella misma un aborto y se hizo muchísimo daño, y las amigas o una amiga la llevó casi moribunda a donde este señor, y este la recibe y se le muere. Y entonces la corta en pedacitos y va botando el cuerpo por pedazos hacia Puerto Mocho, que era un sitio que se llamaba Puerto Mocho. Entonces, pues toda la ciudad escandalizada, el horror de la sevicia de este tipo, y a la hora del proceso ya judicial, el abogado defensor empezó a hablar sobre la historia de la humanidad, lo que tiene que ver con el tratamiento de los cadáveres, y cómo en unas sociedades la cosa de los cadáveres se manejaba de una manera más o menos sin ninguna trascendencia, y en la mayoría con mucha trascendencia, por el culto a los cadáveres, por el respeto a los cadáveres, pero que al final la legislación colombiana, el maltrato de un cadáver es una contravención menor y no tiene que ver nada con un asesinato. Entonces, hace que a su defendido lo juzguen no por haber asesinado a alguien, porque no asesinó a nadie, al contrario, recibió a una persona moribunda que se le murió, y él lo que hace es desaparecer o tratar de desaparecer el cadáver, y entonces terminan condenándolo por un delito menor, y el tipo que aparecía ante la comunidad como un monstruo, sí. Al final termina siendo un tipo que trata mal un cadáver, con las consecuencias penales que son mucho menores. Pero hay muchos otros. Tiene que haber un libro de eso. No, claro. Y yo creo que hay mucha gente de Barranquilla que ha escrito sobre esos crímenes que son realmente apasionantes. ¿Cómo era el periodismo antes de Internet? ¿Cómo cambiaba el oficio? ¿Cómo era el día a día de diferente? ¿Qué extraña usted de esa época? El oficio era un oficio muy pausado. Digamos que la producción periodística, en unos casos, dependiendo del periodista, si era un reportero raso, tenía que producir mucha información, y cuanto más sofisticado, menos. Pero al final era un día lento, donde días en los cuales uno se pasaba el tiempo preparando lo que tenía que escribir. Y en el caso de los periódicos, en una determinada hora del día, de la tarde, cuando ya se acercaba el cierre del periódico, entonces una labor frenética en las redacciones, todo el mundo escribiendo en la máquina de escribir con un ruido tremendo. O sea, eso era un reto a los poderes de concentración. Claro, sí, pero lo que sí pasaba es que ese era el momento de la creación. El momento de la creación era solo uno, el del cierre. ¿Y era todo el mundo dándole al tiempo? Todo el mundo dándole al tiempo, pues había distintos horarios de cierre dependiendo de las secciones. Unas secciones menos calientes cerraban más temprano y tal, pero al final era la redacción en pleno, dándole a la máquina de escribir durísimo, y porque había que cerrar. Entonces era el día de preparación, hablando con las fuentes, yendo a los lugares, haciendo no sé qué, y al final la concentración y la producción final de esto. Lo primero que cambia es el computador. Cuando llegan los computadores, en los años 80, donde pasa una cosa muy particular, y es que las redacciones de muy ruidosas pasan a un silencio, que era dificilísimo concentrarse. ¿Dónde está el ruido? Entonces, exactamente, porque uno... Tocaba contratar a alguien para que le diera una máquina. Pues puede que sí. Y eso fue una cosa muy difícil, pero también tuvo la ventaja
de que con la llegada del computador se hizo mucho más fácil la forma de escribir porque era también mucho más fácil cambiar todo. Antes uno ponía una cuartilla de papel en la máquina de escribir y escribía, y las cuartillas aguantaban un cierto número de correcciones. Sí. A partir de un cierto número de correcciones no se entiende nada, claro. Uno no puede poner a mano nada. Entonces, digamos que hay un cierto grado de fatalidad en la manera como uno arranca a escribir en una cuartilla con máquina de escribir. Con los computadores y con la posibilidad de borrar rápidamente y volver a arrancar. Yo creo que se relaja un poquito la cosa, y yo creo que de alguna manera mucha gente empezó a escribir mejor. ¿Ah, sí? Yo sí creo. Es que le iba a preguntar si se relaja para bien, porque uno pensaría que no, para bien. Si se está jugando la vida con la máquina de escribir, uno va a tener un pensamiento más formado, pero bueno, estoy solo especulando. No, tampoco es que estamos hablando de escribir libros, ¿no? Sí. Pero digamos, lo más complejo que era el párrafo de entrada, sí. El lead de las noticias, muchas veces eso no quedaba bien, pero también era muy difícil volver a empezar, y también era muy difícil corregir después. Yo creo que la facilidad de la corrección más bien mejoró la actitud de la gente frente al texto, con más tranquilidad. Pero bueno, eso es una reflexión absolutamente no demostrada, sí. pero yo siempre tuve esa impresión. ¿Y usted qué parte disfrutaba más del oficio? ¿El día antes, hablar con las fuentes, preparar la cosa, o el momento de la creación colectiva? Pero eso nunca era el día antes, siempre era el día, salvo en los semanarios. Okay. En los semanarios uno sí tenía día antes, en los diarios el día era el día, y en las emisoras era una cosa mucho más rápida y mucho más telegráfica la forma de hacer periodismo escrito. Sí. ¿No? Las narraciones de voz y eso sí eran más pausadas, pero no, todo hacía parte del encanto, es decir, la preparación de las cosas, pero también la manera de escribir. Pero al final yo creo que lo que me queda a mí de lo más importante es que la relación más sólida del periodismo es la del reportero con las fuentes, mucho más que todo lo demás. Es más, toda la información que se genera depende de la calidad de la información del reportero con la fuente. Porque esa es la realidad. Un buen reportero aproximándose a una fuente genera, en términos generales, una información mejor. La gente de ese mismo medio que hace un análisis sobre esa información, o cualquier persona afuera que hace un análisis sobre esa información, si es buena, el análisis será mejor. De manera que todo yo creo que está claramente determinado por eso. Y en ese sentido, esa me parece la posición, por decirlo de alguna manera, neurálgica del periodismo. El reportero en la calle o el reportero hablando sí. con su fuente directamente. ¿Y cómo ve eso hoy en día? Digamos que ahí la tecnología ha distanciado un poco a los periodistas de las fuentes. Sí. Entre otras cosas porque se ha diversificado. Entonces, al mismo tiempo que Internet ha sofisticado las fuentes de información y hay mucha más información de la que pudiera conseguir un reportero solo con la cabeza o consultando algunas fuentes, esa información es muy importante, pero al mismo tiempo se ha ido perdiendo la relación directa entre el periodista y la fuente, que es definitivo. Sí. Definitivo. Y hay textos de viejos periodistas, sobre todo gringos, que consideran que se ha perdido parte fundamental de la esencia periodística por cuenta de esa distancia. ¿Qué pasó después de Barranquilla? Después de Barranquilla, yo estuve en Bogotá un tiempo y volví a Barranquilla. ¿Siempre como periodista? Siempre. Yo no he hecho otra cosa. Okay. Yo no he hecho nada distinto de periodismo. Yo fui reportero en El Heraldo, fui jefe de redacción en el Diario del Caribe, después volví a Bogotá de reportero de un noticiero que arrancó, que era el Noticiero Nacional. ¿Ahí fue que se empezó a interesar más por la política? ¿O eso? No, siempre me ha gustado la política, pero al final
Siempre me ha gustado, pero siempre he sido reportero y los reporteros hacen lo que les ordenan. Ok. Entonces, no hay mucha profesionalización en ese sentido. Sí, Después de eso, estuve haciendo freelance en Cromos y me llevaron al tiempo a ser redactor político. Y ahí ok. sí fue, digamos, la primera vez en la que estuve metido Sí, 100% en la política. sí. Después de eso fui editor político del Tiempo. Después pasé a TVO y a dirigir el noticiero que lo dirigía Andrés Pastrana, que era su propietario, Mm, porque él se iba a lanzar a la alcaldía de Bogotá. Ahí estuve un tiempo, después volví al Tiempo, esta vez como editor judicial en la época de la guerra contra Escobar, que fue una época mm, muy dura y muy complicada. sí, En esa época justamente yo me llevé a Edgar Telles, a quien había conocido como reportero judicial en TV Hoy, me lo llevé para el Tiempo. Eh, después, eh, después de eso volví a ser editor político del Tiempo. De nuevo, después me fui a Semana, donde terminé de director. Después estuve trabajando en radio con Julio Sánchez Cristo en un programa que se llamaba Vive FM, que es el antecedente remoto de la W ok. que hay hoy. De ahí nos fuimos un grupo de personas con García Márquez y compramos la revista Cambio, que la tenía Ah, sí, Patricia Lara, hicimos eso. claro. De ahí me fui para México a hacer la versión mexicana con ¿De García cambio? Márquez de Cambio. Mm, De ahí volví al Tiempo como editor general. Después me nombraron director y hasta que sí. me pensioné y salí y ahora estoy en el grupo Prisa haciendo un poquito de todo. Porque, no, ya me contó un poco el recorrido, pero usted fue el primer presidente, primer director del Tiempo no, de apellido no Santos. Sí, sí, no, No en no, realidad, ok. no en realidad porque, digamos, en la historia del periódico, cuando Eduardo Santos, el expresidente, era el dueño del periódico y que lo manejaba, hubo durante su tiempo directores puestos por él ahí, Ok, uno de los cuales, Roberto García Peña, fue la persona que duró más años, 30 y pico de años en la dirección ok. del periódico. Después, y ahí alcanzó a estar Alberto Lleras, alcanzó a ser director meses o un año, y Ok, Abdón Espinosa, muy pocos fueron directores durante muy poco tiempo, pero bajo la égida de Eduardo Santos. Después, cuando los Santos heredan el periódico de Eduardo Santos, a partir de ahí sí fueron únicamente Santos, Hernando Santos, que fue el director después de Eduardo Santos. A la muerte de Hernando Santos lo sucedieron Enrique y Rafael Santos, que fueron codirectores. sí, Y en ese momento, en ese tiempo, pues al cabo de 10 años o algo así, el Tiempo fue vendido mm, a Planeta, el grupo sí. español, y ellos, los de Planeta, me nombraron a mi director. Ahí se dio Ah, el salto ya. de la primera persona, no Mm, Santos, entre comillas, porque yo estoy casado ah, con sí, Juanita Santos, que es una hija de Hernando Santos, que fue, entonces digamos, sí. que técnicamente sí, pero estoy enrasado. En Eh, razón. y Pero para usted fue sorprendente, siendo un sí, reportero, terminar de director del sí, Tiempo. claro, claro. No, eso sí es absolutamente inconcebible. Inconcebible porque eso Un no, reportero de Barranquilla. no, porque no estaba el camino no llegaba hasta allá. Sí, Ya cuando me nombraron editor, que el anterior había sido Enrique Santos Castillo, el papá de Enrique Santos Calderón, quien había muerto, para mí fue pues haber llegado a un sitio al que no se llegaba, sí. pero al de director, pero ni soñando. Y el peso de la responsabilidad, ¿se sentía muy pesado? Sí, es muy fuerte, es muy fuerte en muchos sentidos, es Mm, muy interesante, pero es, es fuerte y es difícil, es complejo, es una mezcla
de responsabilidad periodística con un ejército de periodistas que hay ahí muy buenos. Sí. Y es una responsabilidad guiar eso, y también es una responsabilidad estar en una institución demasiado poderosa y que significa mucho, que representa mucho al establecimiento. Y entonces el pulso entre ser abyecto con el establecimiento, que es lo peor, en una institución de esa naturaleza es difícil, es muy difícil, pero bueno, en fin. Sí. Ese es ese es el escenario, ese es el juego y ese es el reto. Cuéntenos de su más reciente libro, Muebles Viejos. Muebles Viejos es un libro que trata de recordar los gobiernos que a mí me tocó cubrir como periodista y esos presidentes como presidentes y luego como expresidentes. La expresión Muebles Viejos es una expresión que aquí puso de moda Alfonso López Michelsen, que la trajo del presidente Truman de Estados Unidos, que decía que en Estados Unidos a los presidentes los trataban como muebles viejos. A los expresidentes. A los expresidentes como muebles viejos, que la gente no sabía si ponerlos en el cuarto de San Alejo o no sé qué. Sí, que no sabían qué hacer con ellos. No sabían qué hacer con ellos, que no servían para nada más. Que en el caso colombiano, pues realmente no es así, porque cuanto más muebles viejos, más lidia dan y más dora dan y más participan en política. Sí. Pero de ahí viene el nombre. Y entonces hago ese ejercicio con los presidentes desde Turbay hasta Santos. Dejo por fuera a Duque por muy reciente. Sí, es demasiado reciente. Entonces, ahí hago alguna mención a él en la introducción, pero no más. Son cartas que usted le dirigía a ellos, que me pareció que es un estilo. En principio pensé que me iba a molestar el estilo, porque, no sé, los estilos así como diferentes en los libros que ponen como experimentar, pero me parece que funciona por alguna razón, no sé si es por su estilo o por qué. Pero en realidad termina siendo casi que perfiles, como medio esbozos de lo que fueron esas presidencias, de lo que fueron esos presidentes y de lo que fueron como expresidentes. Le tengo una pregunta esencial, neurálgica, y es, me da la impresión que cuando uno recuerda los periodos presidenciales, tiende a ser más benevolente. Uno siempre dice, en su momento se le criticó mucho, Claro. Luego hoy podemos ver que no fue tan malo como decíamos. Eso es simplemente, ¿qué es? Eso es simplemente un sesgo de retrospectiva que miramos para atrás y todo nos parece que todo tiempo pasado fue mejor. Yo no tanto, no, porque en ese caso sería todo tiempo pasado fue peor. No, yo creo que son cosas distintas. Yo creo que una tiene que ver con la inmediatez, sí, con la impresión que da la inmediatez y un poco con el ambiente colectivo que hay, sí, que eso es importante. Otro también tiene que ver con la juventud y con las pasiones. Y otro tiene que ver con las reflexiones que uno hace a lo largo de los años. Entonces sí, pero no todos. Digamos, en el caso del perfil de Turbay me pasa eso. En el caso de los otros, menos. Digamos, siendo viejos, en el caso de Belisario, yo creo que lo que digo ahí de Belisario lo pensaba en su momento, y en ese momento pues yo era muy joven y las cosas estaban sucediendo. Con lo de Barco también me pasa un poquito lo mismo, que es en ciertos de esos perfiles a mí me recuerda lo que a mí me ha pasado siempre, y es que no he estado con la corriente, tampoco contra la corriente, pero no con la corriente dominante, y entonces pues nunca he sido como de descalificar del todo, ni tampoco de alabar del todo a nadie, y mucho menos a los políticos, y ni a la política, ni a la política. Yo creo que buena parte de lo que subyace en este libro es una especie de reivindicación
de la denigrada política, sí, de la politiquería, de los manzanillos, de las, en fin, de todo ese sistema político complejo y detestable alrededor de las elecciones, sí, que ha sido calificado casi que unánimemente como un horror. sí. Y yo no lo considero un horror y en ciertos casos lo considero un elemento importantísimo de la democracia. Salvo pues el hecho de la corrupción, que eso Claro. no es intolerable, digamos, Sí, pues porque es delito. sí, pero es más un tema de ser un operador político. No sé si vos lo pensás en elecciones o también como para pasar reformas, ¿no? Porque uno a veces, o por lo menos mi percepción es, a veces uno quisiera que tuviéramos un presidente o un operador político más sagaz que supiera sacar adelante las cosas, que dominara el arte de la política en ese Sí. sentido, ¿no? A veces uno quisiera eso, ¿no? Porque la alternativa es como, pues tampoco es que sea muy agradable que no mejoren las cosas, ¿no? Sí, pero digamos, el principio de que los presidentes mejoran las cosas y el sistema no los deja, es verdad, pero tampoco sería tan bueno que fuera, Sí, que fuera que rienda todo fuera libre. posible, Sí. porque entonces en un país con un presidencialismo tan fuerte, con un poder tan grande que tiene el presidente de la República, eso sería un escenario complejo. Pero digamos, el clientelismo tiene mala prensa. Sí. Y el clientelismo, repito, por fuera del delito, que es comprar puestos y sobornar y ese tipo de cosas, el hecho de que la gente política tenga una clientela, es decir, una gente que vota por él, en parte porque recibe favores, y los favores pueden ser un puente, una carretera, un parque, una escuela, en fin, esas cosas. Eso pasa en todas partes del mundo. Sí. En todas partes del mundo está muy desacreditado. El problema es que alrededor de eso, aquí hay demasiada corrupción. Sí. Entonces, pues una cosa con la otra, sí, no. Sí. Y es un tema delicado cuando uno intenta exponer por qué uno no está de acuerdo con la posición mayoritaria de que todo eso es malo y ya. Exacto. Entonces, pero bueno, así es. Y Colombia en ese sentido es un país muy difícilmente gobernable. Sí. Y la política se maneja de una manera muy compleja, pero yo creo que eso pasa en todas partes del mundo. El problema complicado de Colombia es los factores de violencia, Sí. que eso sí ya es un tema muy complicado, y en Colombia durante mucho tiempo lo fue por la política, Sí. que se arreglaba a bala, y el problema ahora es que es con el narcotráfico, que no hay autonomía nacional para solucionar ese problema. Sí. En los 3 perfiles que alcancé a leer, porque todo esto ocurrió muy rápido, esta entrevista, los 3 que alcancé a leer, está muy fuerte el factor violencia, ¿no? Primero, Turbay Ayala del Estatuto de Seguridad, luego Belisario y el epítome del Palacio de Justicia, y luego pues Barco y el infame año 89. Claro. Que se nota ahí que usted lo siente visceralmente Sí. aún hoy, ¿no? No, es que es un año, es difícil encontrar un año más violento, no sé si en número de asesinatos, puede que también, pero en términos de la amenaza contra la institucionalidad, de la agresividad terrible en contra del sistema, porque los candidatos presidenciales los mataron a todos. Sí. Entonces, bueno, y de los ciudadanos también, ¿no? O sea, bombas, pues en donde los fuera. parques, en las vainas, un avión explotado, en fin. Sí. No, terrible. Y lo sigue siendo. Lo que pasa es que ahora es distinto, pero por ejemplo, el narcotráfico que es inteligente, o los narcotraficantes que son jodidos, ellos ya esa lucha de reemplazar al Estado por ellos mismos, Sí. como trató de hacerlo Pablo Escobar, ya se dieron cuenta que eso no era posible, Sí. pero en términos de control de una cantidad de funcionamiento del Estado y sobre todo del territorio, Sí. sigue siendo fatal.
¿Usted cree que no se ha ponderado con suficiente peso, no se ha considerado lo suficiente el elemento violencia a la hora de, yo sé que una palabra que usted intenta evitar es juzgar a los expresidentes y sus periodos, pero no se ha tenido suficiente en cuenta como la circunstancia, violencia, y eso ha como manchado Pues sí, lo que pasa es que uno es presidente del país que le toca, sí, con todos los elementos, y los elementos de violencia están ahí, y nadie puede, ningún presidente, ninguno, puede llegar a decir sí, que por favor no lo juzguen por el lado de la violencia cuando, sí, cuando es un elemento es verdad. fundamental de todo. Entonces, no, yo sí creo que sin violencia nosotros habríamos tenido muchísimos mejores gobiernos. Nosotros hemos tenido en Colombia más estadistas que presidentes, es decir, yo creo que casi todas las presidencias han sido inferiores a los presidentes, es decir, aquí ha habido tipos que somos estadistas gigantescos, de marca mayor, otros de marca menos mayor, pero muy importantes, unos pensadores y unos estadistas de verdad muy importantes. Y esos tipos no han logrado con su pensamiento y con su ideología y con sus principios doblegar o organizar el país, porque hay unos factores que son más poderosos que ellos. Sí. Entonces, digamos, cuando uno dice que este país es ingobernable, a mí me parece que este país, dicho de una manera obviamente caricaturesca, es ingobernable. Sí. Hay una escena muy fuerte en uno de sus perfiles, y es cuando secuestran a la hija de Turbay, a la Diana Turbay, que él va a Palacio a hablar con César Gaviria, presidente en ese momento, que le dicen no puedo hacer nada, con una frialdad muy fuerte. Y a la salida él está conversando, no recuerdo con quién. Con Hernando Santos, cuyo hijo también está secuestrado. Está conversando Turbay Ayala con Hernando Santos y le dice, lo peor es que yo, si fuera él, habría dicho exactamente lo mismo. Igual, porque es un jefe de Estado. Puede estar atendiendo dolores particulares, por muy doloroso que suene eso. Muy fuerte. Mucho. Fuerte. ¿Qué le hizo pensar recordar toda esta historia? Eso es muy duro, porque esa es una historia que además atraviesa mi entorno familiar y todo eso. Entonces, pues es muy duro. Y queda a uno se le olvidan las cosas, no solo por lo viejo, por lo absurda, sino uno como acordar de lo de la embajada de República Dominicana. Uno pone las cosas a un lado, sí, ¿no? Y se le olvida que aquello era el diario vivir de esos años, era absolutamente dramático, sí, para todo el mundo. Sí. ¿Qué cree usted que hay en la cabeza de una persona que se le mide a ser presidente de Colombia? ¿Qué puede motivar querer ensillar una bestia tan... que no puede ensillar, como usted lo acaba de decir, que no puede ensillar? Yo no sé, yo creo que hay una mezcla de elementos todos muy poderosos. Yo creo que uno muy fuerte es la vanidad. Yo creo que en general las personas que llegan a la presidencia de la República son personas que tienen un elevado concepto de sí mismos, sí, muy fuerte, pero también yo creo que en el mundo de la política también hay la ilusión o el intento o la seguridad por hacer unas transformaciones que cambien al país definitivamente. Entonces yo creo que es una mezcla de las dos cosas, que la política es muy compleja y esa pregunta es muy difícil contestarla de una sola vez y eventualmente puede ser que a cada persona le funcione distinto, pero yo sí creo que la mezcla de una muy poderosa percepción de sus cualidades, sí, juntada con una vanidad o esto que digo es parte de eso, y una idea también muy clara y fuerte
que uno puede transformar las cosas y por ese camino transformar la vida de la gente. Entonces, digamos, para bien. Sí, claro. Yo creo que hay sin duda una porción muy grande de honorabilidad y de buenas ideas a la hora de lanzarse a la presidencia. Digamos, la caricatura de los presidentes que solo llegan a la presidencia porque son unos vanidosos y quieren utilizar el poder para sí mismos, o como la reproducción de un sistema corrupto para mantener las cosas tal como están. A mí eso no me parece que sea un retrato de la realidad. Sí. Ahora, claro que hay oligarquías, claro que hay corrupción, claro que hay un montón de cosas, pero yo no simplificaría demasiado lo que pasa dentro de las personas, sus espíritus y sus cabezas para llegar a un cargo como la presidencia de la República. Por ejemplo, a mí jamás se me ocurriría esa insensatez por ningún motivo. Es decir, ni en el peor de mis sueños y de mis pesadillas se me ocurriría, pero no por eso creo que todo el que lo hace está equivocado o va por caminos equivocados. Sí. Yo creo que una pregunta muy difícil a hacer cuando uno mira a estos expresidentes es en el balance final. ¿Usted ayudó a que las cosas en el país fueran mejor o peor? Esa es una pregunta fácil de hacer, lo difícil es contestarla. Contestarla, sí. No, yo creo que a mejorar. Depende cómo uno mire las cosas. Si uno mira a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo, sí, es claro que hay un elemento fundamental y esencial de la operación del Estado que está funcionando muy mal. Sí. Hay una falta de solidaridad, hay una falta de justicia y hay una falta también de manejo técnico de las variables económicas y sociales para que eso no suceda. Entonces, en ese sentido, el sistema, por llamarlo de alguna manera, se ha equivocado. Y se ha equivocado de mala manera, y todos los que hayamos ayudado a eso, ayudamos a que eso saliera mal. En ese sentido, sí, digamos, hay un elemento de culpabilidad. Pero visto de otra manera, la sociedad colombiana en su conjunto, en los últimos, por decir cualquier cosa, 50 años, sí, ha evolucionado muchísimo en todos los sentidos. Los pobres son menos pobres que lo que eran antes. La infraestructura es mejor que la que había antes. Las condiciones de salud son mucho mejores de las que había antes. Las condiciones de trabajo son mejores en general, no la totalidad de lo que había antes. Entonces, también hay que mirar el panorama general. Y en el panorama general hay una evolución absolutamente innegable de la sociedad. Y en ese sentido, el sistema ha funcionado. Por eso es tan interesante la discusión actual. Por decir algo sobre la salud con el gobierno de izquierda, que es un gobierno diciendo todo lo que ha habido ha sido una mierda, sí, lo tenemos que cambiar. Y tengo una ideología y una cosa para cambiarlo. Y una gente diciendo, no, un momentico, arreglemos cosas, pero no lo cambiemos todo. Sí. Es una discusión muy interesante, sí, porque hay de todo. Es decir, que esto no ha funcionado, que la salud no ha funcionado. Sí. Claro que ha funcionado, claro que ha funcionado. Es decir, si la gente se acuerda lo que sucedía hace 50, 40, 30 años, realmente el sistema de salud era una porquería, era absoluta y totalmente elitista, lo sigue siendo de alguna manera, pero el desastre del que hablan lo tienen que mostrar por la vía de los ejemplos, no por la vía de lo general. A usted no le dicen, no, es que aquí hay no sé cuántos millones de personas que no tienen derecho a asistencia. Dicen, no, fíjese un niño en el Cauca, fíjese una comunidad en no sé dónde, fíjese esta EPS que se robaron la plata y entonces no sé qué. No, claro que es verdad. Sí. Y estoy seguro que estructuralmente hay cosas que se deben cambiar. Sí. Y yo creo que en ese sentido también hay muchas cosas antidemocráticas y antitécnicas que se deben cambiar.
pero no creo que se va a cambiar todo. Pero repito, esa discusión me parece una discusión muy interesante, muy interesante, porque digamos, es la primera vez que yo veo al establecimiento colombiano el que maneja la salud. Por primera vez diciendo, sí, aquí hay muchas fallas. Antes no. Entonces, que sí hay que cambiar muchas. Bueno, pero entonces hay unos elementos positivos en una dialéctica de una discusión que aspiro a que no sea blanco o negro, que es que sea Petro tiene la fuerza para de un plumazo cambiar todo y montar una cosa nueva, que creo que sería un desastre, o las fuerzas de oposición lograron trancarle la reforma y no se va a cambiar nada, lo cual sería otro desastre. Un desastre menor, pero también sería un absurdo. Uno de los temas del libro es la relación entre la prensa y el poder. Y me encontré una columna, preparando esta entrevista, de un reconocido periodista investigativo en el que decía que usted era un conciliador nato y le tiraba muy duro por no estar criticando al gobierno y por no estar buscando el escándalo estando en una posición importante como director del Tiempo. ¿Cuál es como su...? No, yo sí soy un conciliador nato, pero porque es que ser un conciliador nato no quiere decir ser un cómplice. La conciliación es una forma de ver las cosas que a algunos les puede parecer tibios, pero no hay complacencia por principio al lado de eso. Y repito algo que dijimos al comienzo, el periodismo energúmeno como condición del perro guardián de la heredad, no me parece que eso sea. Es decir, yo no creo que la función del periodismo sea ser el contrapoder. Es una de las funciones del periodismo, sin duda, a través de unidades investigativas, a través de una vigilancia permanente, sin duda, pero esa no es la única función del periodismo. El periodismo tiene que entender lo que pasa, el periodismo tiene que educar, el periodismo tiene que mostrar las cosas en una dimensión por encima de los prejuicios propios, porque resulta que el periodismo, y ahí me meto en unas teorías un poco tontas, pero yo lo veo así. Para mí el periodismo resulta de que las comunidades delegan a unas personas, estoy hablando de la historia, para que a través de unos medios que surgen cuenten lo que sucede. Son personas de la comunidad que utilizan unos medios para contar, para pedir, para vigilar, para lo que sea, dependiendo de las épocas. Y los periodistas creímos que éramos o que somos una casta especial, que tenemos una categoría especial, que estamos por encima de la sociedad que nos delegó la función de informar y de vigilar y de todo eso. Y resulta que cada vez más se ve esa diferencia. Nosotros somos una casta separada del lugar donde salimos y hay ejemplos que lo demuestran muy claramente. ¿Por qué el periodismo, que se supone que está metido con sus tentáculos dentro de la comunidad y la percibe y la calibra, por qué el periodismo, voy a hablar del mundial primero, no se enteró que la gran mayoría de los ingleses estaba en favor del Brexit? ¿Por qué el periodismo gringo no se dio cuenta nunca que la mayoría de la gente estaba en favor de Trump? ¿Cómo es posible que el periodismo colombiano, durante el proceso de paz de Santos, no se diera cuenta que la mayoría, aunque muy minoritaria, pero mayoría, estaba en contra del proceso de paz? ¿Dónde es que estamos? Estamos por fuera de eso, estamos absolutamente desconectados de la sociedad que se supone que nos delegó como voceros, y somos una casta que ya ni siquiera sabe qué es lo que piensa la gente que se supone dentro de la cual estamos nosotros. Entonces yo creo que debe haber un periodo debe haber una reflexión sobre eso, porque nos las damos demasiado de lo que no somos. Y obviamente que somos un poder, ¿quién lo duda? Pero yo creo que es un error pretender que somos una casta diferente.
y que nosotros representamos en términos de intereses a una sociedad de la cual nos estamos desligando cada vez más. ¿Qué le sirvió cuando estuvo en una posición de tanto poder? ¿Qué le sirvió para mantener como la parsimonia, la calma, el reconocimiento de la no importancia de uno mismo? No, yo creo que hay que buena parte es una personalidad y un talante. Que uno es, yo soy de esa manera, digamos. Yo en principio no soy confrontacional, aunque no le saco el cuerpo a la pelea, que me gusta también. Pero además, yo creo que el hecho de haber venido de abajo, y hablo simplemente desde el punto de vista profesional, no social, sí. Desde el punto de vista profesional, eso también yo creo que ayuda, pero es una forma de ver las cosas, no sabría si bien regular o mal, pero así es. ¿Fueron años felices esos de director del tiempo? Sí, son años, todos son años felices, todos son años interesantes, digamos. Al final, mientras más arriba está uno en la jerarquía, dependiendo del medio y dependiendo de la posición, uno tiene que hacer más cosas aburridas. Okay. Cosas administrativas, discusiones de poder, recortes de personal, en fin, hay una cantidad de cosas que no necesariamente uno quisiera hacer. No, la época más feliz es la joven y la irresponsable. Eso no hay que buscarle no hay nada que lo mejore. ¿Usted cree que le sirvió haber empezado desde abajo en términos profesionales? Sin duda, sin duda. ¿Había otro camino en el multiverso en el que usted llegaba a otro tipo de posición y eso resultaba en algo diferente? No hubiera sido posible porque digamos, en el momento en que yo decidí ser periodista, que no había estudiado periodismo, que no era nada, entonces, salvo que uno fuera de una dinastía, de una casa editorial, de una dinastía familiar, de una cosa así, ahí había más remedio que buscar trabajo donde se lo dieran, sí. Que es lo que le sucedió pues a toda la gente que empezó conmigo, algunos de los cuales llegaron a unas posiciones muy altas, otros no, hay unos que se quedaron como reporteros porque les pareció que esa era la mejor manera de vivir, lo siguen pensando, sí. En fin, pero no hubiera, en el caso mío, no creo que hubiera sido posible haber hecho la carrera de otra manera. ¿Y esa fue una decisión difícil, irse por el periodismo desde el punto de vista familiar? ¿Por eso le tocó irse a Brasil para poderla tomar allá? No, porque la gran grosería mía fue a no haberme graduado de Derecho cuando ya había terminado la carrera. Sí. Ese fue el acto de arrogancia pendeja. Pues no gané nada tampoco, perdí nada, pero, sí. pero no fue una decisión difícil porque yo empecé a estudiar Derecho porque no tenía vocación de nada, no sabía qué quería hacer. Ay, como yo. Entonces, como no sabía estudiar Derecho, entonces bueno, entonces... Por default. A falta de vocación, yo decía, no, usted bien, usted discute bien, usted lee el libro. Pero mientras yo estaba estudiando en la universidad, me di cuenta muy claramente que yo quería ser periodista, que ese era un oficio que a mí sí me gustaba, que no se me hubiera ocurrido antes, entre otras cosas, porque no era una opción así muy clara como profesión, sí. no era muy clara. Entonces la decisión fue fácil y la tomé fácil y no pasó nada. Pues unos momentos difíciles al comienzo, pero cuando uno es joven eso no se da ni cuenta. Eso no son gajes para un vaquero. No, nadie. En el libro usted dice que le ofrecieron cargos públicos y que nunca quiso aceptarlos porque siente que no tiene esa vocación. No, eso sí, nunca he querido.
y muchos amigos míos han aceptado cargos, ya han sido ministros, ya han sido consejeros, ya han sido de todo, amigos míos que estaban en el oficio. Pero yo nunca he tenido ni esa tentación y con absoluta certeza esa vocación seguro no. Pero en cierto sentido sus trabajos, sobre todo el de director en el tiempo, eran casi un trabajo público, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia ahí entonces? No, la diferencia es que uno es el jefe de un medio de comunicación, una de cuyas funciones es tener un manejo político, entre comillas, de una cantidad de situaciones, pero es una empresa privada. Por muy institución que sea, es una empresa privada y la relación es con unos subalternos que son, muchos de los cuales han sido compañeros de uno durante años. Sí. Es una cosa distinta, pero un trabajo público, administrativo, no jamás en mi vida pero entonces no es un asunto de rendición de cuentas, porque finalmente usted rinde cuentas al público en cierto sentido. No es un problema de rendición de cuentas, es un problema de estar en la administración pública. Cuentas tiene que rendir uno en todas partes, por muy independiente que sea, inclusive ante uno mismo. Pero no, es la cosa pública, la cosa gubernamental, ese tipo de cosas nunca me ha sonado. Sí. Déjeme preguntarle ya para ir cerrando por su amistad con García Márquez. ¿Cómo se forjó esa amistad? Esa fue una relación larga, digamos. Yo trabajé en Alternativa al comienzo y García Márquez era uno de los dueños, sí. Aunque en esa época yo nunca lo vi ni tuve que ver por ahí. Llegó a Bogotá o pasaba por Bogotá, pero eso no me tocaba a mí. Después, cuando estuve en Barranquilla, tuve alguna cercanía por cuenta de que era muy amigo de Germán Vargas, que fue quien me llevó allá, y ellos eran íntimos amigos. ¿Esa era la famosa tertulia? Ese era el grupo de Barranquilla, que esos eran Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor y Álvaro Cepeda Zamudio. Ellos eran con García Márquez el grupo de Barranquilla. Y entonces ahí ya lo conocí un poco. Después estuvimos hablando mucho cuando él estaba escribiendo Noticia de un secuestro, por cuenta de que un cuñado mío había sido secuestrado y entonces él necesitaba información para eso y tal, y ahí me buscó y estuvimos cerca, y después de eso yo le hice una entrevista que ahí aparece mencionada cuando él iba a lanzar Noticia de un secuestro. Le hice una entrevista en Barcelona que nos acercó bastante, y después sucedió que un grupo de periodistas, entre ellos Mauricio Vargas, hijo de Germán Vargas, María Elvira Samper, Edgar Telles y otros periodistas, resolvimos hacer un grupo para comprar la revista Cambio, que la tenía Patricia Lara en ese momento. Sí. Entonces, durante todo ese proceso y durante el trabajo de la revista Cambio nos hicimos muy amigos, muy cercanos. Sí. Tanto que él me llevó a México para que yo fuera allá a hacer la versión mexicana de la revista Cambio con él. Entonces allá estuve 3 años y allá pues tuvimos una amistad cercanísima con él y con su familia. ¿Qué temas en común? ¿De qué conversaban? No, pues de todo, porque trabajábamos. Entonces los temas fundamentales eran los temas periodísticos. Sí. Estábamos en consejos de redacción, y las cosas privadas nos veíamos permanentemente. Mi familia se la pasaba en la casa de él, y en fin, de todos los temas habidos y por haber, los temas de la actualidad colombiana, la mexicana, la mundial. Allá nos tocó lo de las Torres Gemelas, en fin, todos los temas. Sí. Y sí, tal vez una pregunta es, una persona, pues, a ver, digamos, de ese tamaño en el sentido de que es un mito, ¿no? Me imagino que en ese momento era, pues, leyenda viviente, ¿no? Que dicen. ¿Cómo maneja uno esa relación? Y le vi en el libro que decía que tal vez con César Gaviria fue el primer presidente en el que usted no sentía algo de paridad, al menos, que no se sentía que usted se había sentado a escuchar el monólogo de Turbay allá, lo de Belisario, de Barca.
¿Cómo fue eso? No, con García Márquez es distinto porque obviamente es un figurón enorme y eso establece unas distancias muy grandes, pero también un gran tipo y un tipo muy sensible. Y entonces la conversación privada con él era facilísima y apasionante. En todo sentido, en el sentido periodístico, la cosa profesional, la cosa personal, parrandeábamos mucho allá. Y era muy agradable y muy divertido y era una cosa muy cercana. Y repito que es que muchas veces en el caso de él, por supuesto, cuando uno es genio para todo. Entonces es genio para Ah, yo escribir. no me sabía eso. No, pues yo creo que es así. Entonces, en la intimidad, ya por fuera de todas otras consideraciones, pues era un tipo extraordinario en todo sentido, para dar consejos, para hablar paja, para cantar, para todo. Sí, pues muy bien. ¿Algo que quisiera decir sobre el libro? No, que Ya todo está dicho. espero que sea el último, espero que lo lean. ¿Cómo así que espera que sea el Sí, último? no, porque es que ese es un trabajo, digamos. Yo no me siento escritor, Sí, escritor de libros. claro. No me siento. Aquí me sentí muy cómodo porque se inventaron una modalidad que resultaba relativamente fácil y cómoda de hacer y aún así es un camello, pero no, me parece un trabajo demasiado arduo, demasiado complicado y demasiado demasiado serio y comprometido Sí. para dedicarse a eso. De pronto seguramente alguien lo convence a uno de hacer alguna otra cosa, pero por lo pronto no. ¿Y usted tiene esperanzas de que eso sea, usted cree que hay algo de valor en leer ese tipo de cosas, digamos, volver a meterse en esas historias, en tener una perspectiva Sí, nueva sobre lo que hemos vivido? yo creo que hay varias cosas, digamos, y la verdad es que esa es la razón por la cual yo acepto escribir eso. Yo creo que debe haber una lectura menos dramática y apasionada y sesgada de la realidad inmediata. Esto creo que lo tiene el libro. Me parece que es bueno revisar posturas sobre personajes sobre los cuales hay una especie de consenso de que son de determinada manera y no lo son. Sí. Creo que es bueno porque retrata un poquito cierta cosa del poder por dentro que es interesante y porque es una reflexión también muy interesante sobre el oficio. Yo creo que hay el que quiera ver cosas, las encuentra, ahí están. Ahora, digo en la introducción algo que creo y es que los presidentes van a sentirse mal porque no los traté con la suficiente justicia que ellos se imaginan y muchos de los lectores creerán que lo que fui fue demasiado complaciente con ellos. De manera que en ese sentido creo que se es está muy ganando usted posible enemigos por todos que los vaya, frentes. exactamente. Pero bueno, no pasa nada. Como es esa frase fantástica de Antonio Caballero que dice algo así como que lo único seguro en Colombia es que cada presidente va a ser peor que el anterior. Que ese es bueno, ese es justamente uno de las frases y de definiciones con las cuales yo no estoy de acuerdo. Aunque puede que sea peor, pero la descalificación absoluta del poder sí. no cuadra dentro de la forma que yo tengo de ver las vainas. Sí. Pues Roberto, muchas gracias. No, señor, por favor, muchas gracias por la invitación. Bueno.